Vale, pues muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la organización del webinar por habernos invitado a mi grupo de investigación. Concretamente les voy a presentar nuestro trabajo centrado en cambios en las propiedades físico-químicas y biológicas en suelo agrícola abandonado mediante aplicación de residuos orgánicos. Comentarles a modo de introducción, va esto un poquito lento, a modo de introducción decirles que aproximadamente el 40% de la superficie del planeta está degradado por actividades agrícolas. En la mayoría de ocasiones estos suelos agrícolas estos suelos agrícolas sufren una disminución de la calidad física, química y biológica debido a que pues, disminuye el contenido de materia orgánica de esos suelos y otros nutrientes pierden su estructura debido a las actividades de arado, se compactan, en ocasiones se salinizan, ¿no? Por los tipos de aguas de riego, pierden biodiversidad y la mayoría de ellos se convierten en fuentes emisoras de CO2. En ocasiones la pérdida de calidad del suelo pues, se puede conducir al abandono de las tierras por falta de productividad. El problema es que los suelos agrícolas abandonados en las zonas áridas y semiáridas pues podrían recuperar su calidad muy lentamente o incluso no conseguir adquirir los atributos originales debido a las condiciones o las peculiaridades climáticas de nuestras zonas de estudio. Ya saben que son escasas precipitaciones, altas temperaturas, lluvias muy torrenciales que favorecen la erosión, el bajo contenido en nutrientes de nuestros suelos. Bueno, pues eso, una forma de poder acelerar la recuperación de la calidad de estos suelos podría ser incorporar enmiendas orgánicas procedentes de residuos agrícolas o ganaderos, ya que algunos estudios sí han demostrado que parecen mejorar las propiedades físico-químicas y biológicas de esos suelos. Además, responderían al Pacto Verde Europeo y a los planes de acción de la economía circular de la Unión Europea, así como responder a las líneas prioritarias de desarrollo sostenible que establece también la Unión Europea. Sin embargo, también comentarles que la aplicación de estas enmiendas orgánicas pues, podrían generar respuestas diferentes en los suelos, en las propiedades físicas, químicas y biológicas, por lo que sí es recomendable hacer algunos estudios que puedan demostrar cuál es el efecto de aplicar esos residuos reciclados en los suelos a corto, medio y largo plazo y además en diferentes zonas de estudio con diferentes factores formadores. Eso es precisamente lo que nosotros estamos realizando en mi grupo de investigación, como pueden ver, con los paneles informativos de dos proyectos que tenemos actualmente vigentes en dos zonas de estudio. ¿Y cuáles serían los objetivos de estos proyectos? Pues diseñar tratamientos de restauración de esos suelos degradados por actividades agrícolas que fueron posteriormente abandonados, usando diferentes tipos de enmiendas orgánicas que permitan, por un lado, estabilizar la materia orgánica del suelo a medio y largo plazo, con el consiguiente feedback positivo en la calidad del suelo y que mejoren esa actividad de los suelos como sumidero de carbono, además de que permitan el desarrollo de una cubierta vegetal estable autóctona. Para ello nosotros estudiamos diferentes objetivos específicos, como es conocer cómo influyen esos diferentes tratamientos con distintas enmiendas en la funcionalidad del suelo, determinar la evolución de la materia orgánica que hemos aplicado con las enmiendas, determinar cómo influyen esa aplicación de enmiendas en los flujos de emisión de CO2 y también ver cómo influyen en las comunidades microbianas de los suelos. La localización de nuestras zonas de estudio, pues como les decía, tenemos dos proyectos vigentes. Uno se ubica en la zona de Mí, en la zona de Sierra La Villa, como pueden ustedes observar en la pantalla, con diferentes altitudes y precipitaciones medianuales. Las litologías también son diferentes, mientras que en la zona de Mí son calizas metamórficas y filitas, en la Sierra La Villa nos encontramos con micaesquistos y areniscas principalmente. Bueno, comentarles, como ven en las diapositivas, que las parcelas llevan aproximadamente sin estar en uso unos 20 años. Específicamente en la zona de Mí corresponde a unos antiguos bancales de cultivo que se dedicaban inicialmente a la vid y posteriormente al almendro. Y su vegetación dominante pues es un monte bajo que está compuesto por antilis, jara, lentiscos, y mientras que en la Sierra La Milla pues era una antigua zona de cultivo de huerta que pertenecía al cortijo de Iniesta y que fue cultivada posteriormente con cereales. En esa zona era una zona es una encina que también se hicieron repoblaciones de Pinus lepensis aproximadamente hacia los años 60. ¿Qué metodología hemos utilizado para el estudio? En primer lugar, pues visitamos las parcelas, visitamos la zona de estudio,
Como pueden ver, una panorámica de las dos zonas, y se tomaron muestras tanto de los suelos que íbamos a restaurar como de los suelos naturales del entorno y se analizaron propiedades físico-químicas. También realizamos un inventario de vegetación de los suelos naturales del entorno en ambas zonas. Seleccionamos plantas autóctonas aromáticas porque tienen un valor como recurso botánico y comercial, con el objetivo de poder mejorar la productividad y biodiversidad y ver si es posible revalorizar social y económicamente antiguas zonas marginales. Una vez que seleccionamos las especies, pues también las contrastamos su idoneidad con técnicos de flora de la Delegación de Medio Ambiente y con agentes forestales de la zona. Posteriormente seleccionamos las enmiendas, que son productos comerciales de proveedores locales que estaban autorizados para la recogida, el transporte y la transformación de sus compost. Por supuesto, también antes de aplicarlos, pedimos permisos al Departamento de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, bueno, que una vez analizados nos dieron esos permisos y empezamos ya la instalación de las parcelas. ¿Qué tratamientos hemos utilizado? Pues hemos utilizado un vermicompost que tiene residuos. Ese vermicompost está formado a partir de residuos animales, de excrementos de oveja y vaca y restos vegetales. Y luego esa descomposición se ayuda por lombrices de California. Usamos un compost que es CK, como ven en la diapositiva, que es un compost de cama de pollo de granja ecológica, un compost de invernaderos, que es el CI, la cual se composta tanto la planta como la fruta y las verduras, y finalmente un compost CS, que es un compost de restos de oveja y gallinazo, ¿vale? Y luego además instalamos unas parcelas control donde seguían el mismo sistema de tratamiento y de plantación que todas las demás parcelas, pero no se aplicaban enmiendas orgánicas. Como pueden ver en la diapositiva, ese sería el procedimiento de montaje en las dos zonas de estudio. Además, aquí pueden observar el diseño experimental y la plantación. Así que nosotros instalamos 3 parcelas por cada uno de los tratamientos y como pueden observar, en cada una de las parcelas también plantábamos las plantas de una forma aleatoria para tratar de minimizar en la medida de lo posible cualquier sesgo que pudiera darse en el crecimiento de las plantas, ya sea por efecto borde, efecto de alenopatía, etc. Aquí pueden ver una comparativa en cada una de las zonas de cuando estaba el momento de instalación y también varios meses después. Como pueden ver, ya había una densa cobertura vegetal y en el circulito pues ya son las plantas que habíamos nosotros instalado, las plantas aromáticas que habíamos instalado, que están un poco tapadas por esa cobertura vegetal. Respecto al muestreo, pues se va a realizar siguiendo el cronograma que ustedes están viendo en la diapositiva. Nosotros tomamos 3 muestras de cada tratamiento, de tal forma que en cada parcela experimental se tomaba una muestra a partir de varias submuestras, ¿vale? Como pueden observar, se han muestreado en diferentes periodos a lo largo de todo el periodo del proyecto, de duración de los proyectos. Sin embargo, en este estudio les vamos a presentar resultados preliminares en el tiempo de instalación, en el primer mes de instalación de las parcelas, 3 meses después y 12 meses después. En todos los momentos se analizaron, en todos los muestreos se han analizado un conjunto de propiedades físico-químicas, biológicas, etcétera, así como el seguimiento de la emisión de CO2 o el flujo neto de CO2, como están viendo en la diapositiva. A todas las muestras de suelos que tomábamos se le analizaban todas las propiedades físicas y químicas que pueden ver ustedes en la diapositiva y también una serie de propiedades biológicas que fueron las actividades enzimáticas, respiración basal. Se extrajo el ADN de esas muestras y se secuenció el ARN ribosómico de los fragmentos 16S para estudiar las bacterias e ITS para estudiar los hongos. Además, se secuenciaron genomas completos de shotgun para estudiar las funciones de esas bacterias. El estudio de flujos de CO2 se llevó a cabo mediante un analizador de gases infrarrojos, un QV-SIT en propiedad de nuestro grupo, con una cámara oscura, como ven ustedes en las diapositivas. Nosotros estudiábamos la emisión de CO2, la respiración, y con una cámara transparente estudiamos el flujo neto, que es la diferencia entre la respiración y la fotosíntesis.
fotosíntesis. Además, registrábamos también la humedad y la temperatura del suelo con sondas que tenemos instaladas en todas las parcelas experimentales y en una zona que delimitamos dentro de los suelos naturales, así como registrábamos la precipitación con un pluviómetro que también tenemos instalado en cada una de las dos zonas de estudio. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Pues en primer lugar, nosotros observamos que la conductividad eléctrica incrementaba justo tras la aplicación de todos los tratamientos, pero que disminuye bruscamente, especialmente en Enís, y que en la Sierra de la Milla, concretamente el vermicompost, ya tenía niveles prácticamente similares a los suelos naturales y a los suelos control, al final del periodo muestreado. Como era de esperar, incrementamos el carbono orgánico total y la nitrógeno total, valores superiores a los suelos control, pero similares a los suelos naturales. Sin embargo, sí que observamos un incremento de carbohidratos solubles en agua fría, que es materia orgánica lábil, en los tratamientos CS y CK. No obstante, esos carbohidratos también empezaron a disminuir hacia el final del periodo muestreado. Las propiedades biológicas pues siguieron los patrones de las propiedades físico-químicas, específicamente la respiración basal, que nos da una idea de la mineralización del carbono, fue mucho mayor en los compost CS y CK, pues porque tienen mayor materia orgánica lábil y por tanto activan las comunidades microbianas de los suelos. Por el contrario, los compost CI y VC fueron similares a los suelos naturales y suelos control, a pesar de que tenían mayor carbono orgánico que los suelos control, lo cual ya nos indica que hay una diferencia en la composición molecular de la materia orgánica entre todos esos compost, unas más resilientes, otras más lábiles. Las actividades enzimáticas pues también se incrementaron, especialmente en los compost CS y CK, debido a los mayores contenidos en materia orgánica lábil, y destacó unos picos más altos de actividad ureasa en las dos zonas de estudio, también en los compost con mayor contenido en materia orgánica lábil. Respecto a los estudios de emisión de CO2, nosotros hemos seleccionado dos campañas de campo próximos al tiempo T1 y al tiempo T12, para que vean los contrastes. Concretamente, al inicio del experimento, en épocas de sequía, todos los suelos emitían lo mismo. Sin embargo, tras las primeras lluvias en ambas zonas de estudio, pudimos observar que hay un incremento, un pico de CO2, especialmente en los suelos que habíamos enmendado con CS y con CK, con esos dos compost de restos de excrementos de animales. Por el contrario, los compost CI y VC pues, presentaron picos similares a los suelos naturales y a los suelos control, debido a esa composición de la materia orgánica más resiliente. Sin embargo, al final del periodo muestreado, lo que sí observamos es que las emisiones de CO2 eran incluso inferiores a los suelos naturales, similares o inferiores a los suelos naturales en ambas zonas de estudio, pero lo curioso fue después de las lluvias, también observamos que la emisión de CO2 había disminuido incluso en los compost que habían sido enmendados con restos, es decir, los compost a partir de restos de animales que presentaban picos de emisión similares a los suelos naturales o incluso inferiores. Es decir, ya se habían estabilizado la emisión de CO2 tan solo al año de aplicación. Respecto a las propiedades biológicas, hemos estudiado las comunidades microbianas de esos suelos y hemos visto que tienen comunidades significativamente diferentes en todos los suelos. Todos los tratamientos diferían entre sí, incluso con los controles y los naturales. Y además hemos visto que todas las comunidades bacterianas eran diferentes a medida que iba pasando el tiempo. En general, en las dos zonas de estudio aumentaron con las enmiendas los filos de crecimiento rápido, los copiotróficos, que son las proteobacterias, los bacteroidetes y los firmicutes. Sin embargo, también aumentaron los filos oligotrofos, también en ambas zonas de estudio, lactinobacterias, plantomicetes y acidobacterias. Pero una tendencia curiosa que hemos podido observar en nuestros datos es que a los 3 meses se produjo un incremento mucho más grande de las comunidades copiotróficas, específicamente los bacteroidetes, y al final del periodo muestreado, a los 12 meses, esas comunidades empiezan a disminuir y aumentan las comunidades oligotrofas, es decir, ya nos indica que hay una competencia interespecífica entre comunidades, de tal forma que las comunidades de crecimiento lento empiezan a recuperar sus nichos ecológicos que habían perdido porque no fueron capaces de competir a los 3 meses debido al incremento de materia orgánica lábil y al crecimiento de comunidades copiotróficas.
Comentarles que hemos realizado un análisis estadístico en 10 species, en todos los géneros, para todos aquellos géneros que superan el 0,1% de abundancia relativa. Y hemos tenido 181 taxones en la zona de Vic y en Sierra La Milla unos 204 taxones. Comentarles que ese análisis se ha determinado y se ha hecho para poder determinar aquellos taxones bacterianos que están, bueno, a nivel de género o inmediatamente superior, que están más asociados a cada uno de los tratamientos, es decir, a ver qué tratamientos, qué comunidades proliferan más, bajo qué tipo de tratamiento, incluso suelos control y suelos naturales. Comentarles que, por ejemplo, fíjense como en la pantalla, como en los compost ECI, los vermicompost, los compost SC, favorecieron la proliferación de bacterias con importantes implicaciones en los ciclos del carbono, en los ciclos del nitrógeno y en los ciclos del fósforo. Incluso algunas de estas bacterias, como Mycobacterium, Rhizobaceae, Breundimonas, Leishmania, etcétera, tenían importantes funciones como bacterias promotoras del crecimiento vegetal, ¿vale? Lo mismo ocurre con el compost CK o incluso en los suelos control naturales que tenían unas comunidades bacterianas que proliferaban más bajo esas condiciones. Que también desempeñaban algunas de esas comunidades bacterianas, solamente les he puesto 3 ejemplos, también desempeñan importantes funciones en el ciclo del carbono, del nitrógeno y del fósforo. Y, por ejemplo, en los compost CK favorecieron la proliferación de comunidades como Arthrobacter y Lysobacter, que también son bacterias promotoras del crecimiento vegetal, e incluso Lysobacter y Streptomonas, así como Bacillia en los suelos control, son comunidades bacterianas que tienen propiedades antifúngicas y protegen las plantas de posibles patógenos. Decirles que se ha realizado un análisis de redundancia para conocer la influencia de las propiedades físico-químicas sobre las comunidades bacterianas. El análisis reveló que en ambas zonas se observaron distintas agrupaciones de la comunidad bacteriana dependiendo del tipo de enmienda y del tiempo que había transcurrido. Es decir, se iban diferenciando las comunidades bacterianas en función de los tipos de tratamiento. De tal forma que, fíjense, en la zona de Enix y en la zona de Sierra La Milla, las comunidades bacterianas en los tiempos T3 y T12 de los compost CK y CS fueron más similares entre sí y además se influenciaron por la conductividad eléctrica, el contenido en nitrógeno y la materia orgánica lábil. Mientras que, como pueden ver en el otro clúster, las comunidades en X de los compost de invernadero, los suelos naturales y los suelos control se parecían más entre sí y además estaban influenciadas por el carbono orgánico total o por la respiración basal. En Sierra La Milla, de nuevo, vuelven a ser más próximas entre sí las comunidades bacterianas de los suelos de compost de invernadero y los suelos naturales y se influenciaron también por los contenidos de carbono total y nitrógeno total. Mientras que en ambas zonas también los vermicompost, en el caso de Sierra La Milla, también los controles presentaron una posición intermedia durante las campañas de medición. Respecto a las conclusiones que podemos hacer, decirles que los tratamientos incrementaron la conductividad eléctrica justo tras su aplicación y descendieron a los 12 meses después de aplicar esos tratamientos, ¿vale? Estando, por ejemplo, el tratamiento de vermicompost presentando valores similares a los suelos naturales. Por otro lado, decirles que todos los tratamientos han incrementado el contenido en carbono orgánico total y nitrógeno total respecto a los suelos control, que la aplicación de la enmienda orgánica favorece la actividad biológica, especialmente en aquellos que tuvieron más materia orgánica lábil, que son aquellos de restos animales, que los suelos con enmienda orgánica animales presentaron mayores picos de emisión de CO2 al principio del estudio tras las primeras lluvias, pero que al final, a los 12 meses, ya se había estabilizado los flujos de CO2 en todos los tratamientos y mostraron valores incluso similares o incluso más bajos en los suelos naturales. Decirles que las enmiendas orgánicas han sido capaces de influenciar la estructura de las comunidades bacterianas y que van cambiando a lo largo del tiempo.
y que la adición de esos compost pues también es capaz de provocar crecimientos de los filos de proliferación de crecimiento rápido, como por ejemplo los bacteroidetes, que disminuyen a los 12 meses y empiezan a crecer filos de crecimiento más lento como actinobacterias y plantomicetes. Hemos encontrado además que existen comunidades bacterianas que están asociadas a cada tratamiento, implicados en los ciclos biogeoquímicos del carbono, y fósforo, y que también son capaces de desarrollar importantes funciones como promotoras del crecimiento de plantas y como biocontrol de agentes patógenos. Además, hemos visto que esa composición de las comunidades bacterianas está claramente influenciada por las propiedades físico-químicas del suelo, que son modificadas por la aplicación de esa enmienda. Bueno, sí, esta es la bibliografía que hemos consultado para hacer este estudio. Bueno, decirles que agradecemos especialmente al Laboratorio de Microbiología de Suelos y al Grupo Agroma, a todos los miembros del Grupo Agroma que han hecho posible este estudio, los organismos que han facilitado todas las labores de instalación, las empresas que nos han cedido sus productos y los proyectos que tenemos actualmente en activo que financian las investigaciones. Sin nada más que decirles, muchísimas gracias por su atención.